porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser, confiaré. Bueno, gracias Señor te doy en este día por esta escuela. Señor, abre nuestra mente, nuestros corazones, Señor, que podamos disfrutar de tu palabra con agrado, Señor, que nos llegue, como dice tu palabra, hasta los tuétanos y lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos haga crecer como cristianos. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, hoy el título de la escuela dominical es Tomás el pesimista, porque sabéis que siempre le pongo ahí como un adjetivo, ¿no? Mi idea es más que nada también para que os acordéis del personaje. Vale. Claro. Entonces, en esta serie de escuelas que estamos viendo sobre los 12, ¿no? Os recuerdo, ¿quiénes acompañaban a Jesús en su ministerio? Su discípulo. Su discípulo, muy bien. ¿Quién más? Las mujeres. Sus seguidores, sus discípulos, los apóstoles. Dicho esto, no todos los que seguían a Jesús tenían un mismo nivel de cercanía y responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seguidores eran la multitud, ¿vale? Miles de personas que lo escuchaban, que lo acompañaban, que iban de un pueblo a otro. Luego estaban los discípulos, como ha dicho Ángel, los que aprendían a vivir como él y adoptar sus enseñanzas. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? ¿Cuántos creéis vosotros? Reme, ¿cuántos? Más o menos. No lo sabe. Bueno, si puedes leer Marcia, Lucas 10.1, versículo 1, nos podemos hacer una ligera idea. Vale. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Bueno, pues entonces la pregunta, ¿cuántos discípulos tuvo el Señor? Como mínimo 70. De ahí todos los que lo quisieran seguir, pero como mínimo 70. Por último, los 12 apóstoles o enviados, su círculo más íntimo y con los que compartía el día a día. ¿Todo apóstol era discípulo? Sí. ¿Y todo discípulo era un seguidor? También. Pero no todos los seguidores eran discípulos, ni todos los discípulos fueron apóstoles. ¿Vale? Bueno, pues a modo de resumen, vamos a hacer un resumillo. Vimos a Pedro. Pedro era Simón, que en hebreo significa el que escucha, porque Simón viene de Shema, oye Israel, Shema Israel, esto. Cefas, que en arameo era piedra, y Pedro, que también era piedra o roca en griego. Pedro era tosco y por pulir, ¿no? Como todos nosotros, muy impetuoso, ¿vale? Andrés, su hermano, significa varonil, le viene bien con su trabajo, que trabajaba en la pesca igual que su hermano, ¿no? Era un hombre rudo, fuerte, una persona que no entraba en discusiones y aparecía para traer personas al Señor, ¿vale? Es la imagen de todos los que trabajan para el Señor en silencio. Como dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que llegar. Luego están los dos hermanos, Jacobo o Santiago el mayor, que en hebreo Jacob
el que suplanta con su hermano eran los hijos del trueno, en griego Boanerges. Jesús les llama así por ser hombre impetuoso, intenso, apasionado, de fuerte carácter. Juan, Johanan en hebreo, Yahvé ha sido misericordioso, el apóstol del amor, y una persona que no se andaba por las ramas, ¿verdad? Era o esto es blanco, esto es negro, la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Como hago escuela dominical últimamente poquitas, pues hago todo este resumen para recordar a todos los personajes que hemos ido viendo a lo largo de esta serie, ¿vale? Felipe, ¿vale? Filipos, amante de los caballos. A ver, en esto no hay discusión. Hay nombres puramente hebreos, hay nombres que acogen del helenismo que hubo ya desde Alejandro Magno, 300 años, y en Galilea. Pues era más común ver personas donde le ponían nombres griegos, ¿vale? Entonces Felipe tenía un nombre griego y ya está. Amante de los caballos, era una persona analista, todo lo examinaba, ¿acordáis? Natanael, en hebreo, Dios ha dado. ¿Tenía otro nombre Natanael, os acordáis? Venga, Javier. No, pues no me acuerdo. ¡Ay! Pensaba que lo sabía. Digo, sí. Bartolomé. Vale, vamos a recordarlo. No, pues si yo no me acuerdo ni qué comí ayer. Bartolomé probablemente no era un nombre propio, sino era un patronímico, que eso quiere decir ni más ni menos, ahí está la palabrita, hijo de Tolmai. Bar es hijo en arameo, entonces Bartolomé, hijo de, pues tú eres la hija de la papúa, ¿no, mamá? Sí. O la hija de, pues este es el hijo de Tolmai, Bartolomé, ¿vale? Era una persona en quien no había engaño. ¿Acordáis eso? Qué bonitas palabras, ¿eh? En él, le dice el Señor, no hay engaño. Qué bonito. Mateo era hebreo, es un nombre hebreo, regalo de Dios o don, ¿vale? También conocido como Leví, según dice el Génesis 29:34, lo podemos leer, vamos a seguir el orden. Laura, lee Génesis 29:34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Unido. Leví significa unido, apegado, vinculado. Ahí queda el dato, ¿vale? Tampoco vamos a ver todas las palabras en hebreo. Leví y Mateo son 2 nombres hebreos de la misma persona y que no significan lo mismo. Yo me pregunto, claro, entonces, lo que decía antes, en el siglo I muchos judíos tenían un nombre semita y otro nombre usado socialmente en otros contextos, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor puede ser como José y Pepe o algo así. Pero bueno, no necesariamente tuvo un cambio de nombre hecho por Jesús, como fue el caso de Pedro. Aunque algunos opinan que tiene alguna intención teológica, es decir, Leví lo asocia al sacerdocio y Mateo con el don y la gracia de Dios. Algunos piensan eso. Bueno, hay que dar el dato. El último apóstol del segundo grupo de 4, porque vimos que era, venga, os acabo de decirlo, pero venga, me lo vais a decir vosotros. Primero los más calladitos. Primero Pedro, ¿no? Después, venga, por orden. Andrés, venga, Juan, Santiago, Mayor o Jacobo. Vamos, Raquel, ahora. Juan. Venga. Dos hermanos. Venga, Felipe. Venga, Felipe. Está. A él. Mateo o Bartolomé.
Mateo, que te veo. Y ahora, Tomás. Ahora sí. ¿Vale? Entonces tenemos 8. ¿Cuántos nos quedan? 4. Quedan 4. No se nos olvida ninguno, ¿no? 4, 5, 6, 7 y este 8. Bueno, nos quedan 4. El último apóstol de este grupo, Tomás. Algunos le han llamado Tomás el incrédulo. Pero creo que esta es una etiqueta que no le hace justicia y lo vamos a ver. Más que no tuviera fe en una persona, era una persona un poco negativa. Tomás era negativa. ¿Quién no lo ha sido a veces? Tendía a la ansiedad y siempre pensaba en lo peor. Era más pesimista que una persona dubitativa, llena de dudas. Tomás es un hombre de origen arameo. Se diría teomá. Y significa, ¿alguien lo sabe? Tío. Gemelo. Y ahora lo vamos a ver. Ángel, léeme Juan 11, 16. Espera, que calor hace. Está puesto No, ya. fuerte. Será de los churros. Yo me tapo la boca, pero si está aquí el chivato. 11:16. Sí. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Dídimo significa en griego gemelo. Solo que es una traducción griega. La Biblia no explica explícitamente por qué Tomás era llamado gemelo. Lo más verosímil es que tuviera un hermano gemelo. ¿Vale? Al igual que Natanael, Tomás solo aparece en la lista de los apóstoles de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles eran los evangelios sinópticos? Venga, Mateo, Marco y Lucas. Juan, el que no es sinóptico, es similar. Los tres primeros bien. Eso hay que ir grabándolo ahí a fuego. Mateo, Marco, Lucas. Y Juan es diferente. Vale. Sinóptico es una palabra que quiere decir similar o parecida. ¿Vale? Entonces, la primera vez que lo menciona el discípulo amado es, como ha dicho Ángel, en Juan 11, 16. Este versículo es el preludio, la antesala de la resurrección de Lázaro. ¿Vale? Jesús sale de Jerusalén porque su vida corría peligro. Francisco, por favor, léeme Juan 10, 39 y 40. Vamos a meternos en contexto. Vamos a ver un poquito de qué va la historia. No vamos a narrar la historia de Lázaro, pero vamos a ver lo que nos interesa para Tomás. ¿Vale? Juan 10, 39 y 40. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. ¿Vale? Mira, dice que se escapó de sus manos. Eso fue cuando con los fariseos tuvo una discusión y lo querían apedrear, porque le decían que blasfemaba, ¿vale? Entonces dice que se fue al lado del Jordán. El Jordán lo tenía ahí en medio, a la derecha, ¿dónde? Ahí arriba donde Juan bautizó. Allí se tuvo que ir, fíjate. Y se quedó allí. Ahora, sigue leyendo el 42. El 41, ¿no? O 42. 41, ¿no? Pues yo tengo aquí el 42. Pero el Él ha leído el 39 y el 40. Ponle el 41 y el 42. Vale. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. El 42. ¿No? Sí, ya está. 42 solo Eso es dice eso. eso, y Muchos muchos creen en ella ahí. Y le seguían multitudes, ¿no? Sí. Eso. Y muchos creyeron, perdón, es que lo tengo aquí. Y muchos creyeron en él allí. Podríamos decir que en ese momento el ministerio de Jesús iba sobre ruedas. Iba fenomenal. Todo el mundo creía, empezaba a creer en él, etcétera, etcétera.
al mirar a los apóstoles vemos que Jesús no llamó a personas perfectas, sino a hombres muy diferentes entre sí, impulsivos, analíticos, silenciosos, apasionados e incluso pesimistas. Miedoso. ¿Vale? Esto nos recuerda que el Señor sigue obrando de la misma manera hoy. Hemos analizado esto, tenemos que ir meditando sobre eso. No nos ama porque somos capaces de hacer esto o lo otro, sino nos transforma por su gracia para que seamos útiles en sus manos, en las de Él. Nadie está fuera de su llamado si está dispuesto a seguirle. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a Juan 11, Raquel, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Sí. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí Juan nos aclara ¿Quién era? de quién se trata, quién era. Nos dice, es la que... Y aparte, sabemos que Jesús tiene una estrecha relación con esa familia. ¿Por qué creéis vosotros que tenía esa estrecha relación? El versículo da pista. Claro. ¿Es posible que se hubieran hospedado en su casa en más de una ocasión? Pregunto. ¿Por qué? Era amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Os lo explico. Betania está aquí. Y si Jerusalén, en tiempo de Pascua, ahí no se puede ni entrar, ni hay hospedaje, si tú tienes una familia que te lo ponen todo por delante y te quieren mucho, ahí tú que te vas a Betania. ¿Vale? Que no es lo mismo que Betsaida. ¿Dónde está Betsaida? Arriba, Galilea, ¿no? Está en Galilea. Muy bien, Raquel, muy bien. Sí, eso me acuerdo ya. Muy bien, pastor, muy bien. Aquí, más o menos. Creo que está en el interior, Betsaida. No, ahora mismo no lo ubico bien. Capernaum sí está en la costa. Por ahí anda, más o menos. Eso que me pasa. Entonces, seguramente cuando bajaban a la Pascua, pues se hospedaban allí. Pero no era familia. O por lo menos eran primos. A lo mejor. Aquí no lo aclara, aquí no dice que sean familia. Pero tú ya sabes. Había una relación muy estrecha. Ahí había una relación muy estrecha, se conocían. No sabemos exactamente, pero ahí había una muy buena relación, ¿vale? Ellas escriben a Jesús. Y Raquel, el versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas estaban seguras de que si Jesús venía lo iba a sanar. Pero Jesús inicialmente, como vamos a ver, no va. ¿Por qué creéis que pasó esto? Para que la gloria de Dios se manifestara. Él sabía que esa muerte no era para muerte. No era para Pero vosotros sabéis lo que sabía el Señor. El Señor sabía todo, pero ellos no lo sabían. Nosotros ya sabemos lo que él sabía, pero ella Trampa. Ya sabemos todo lo que ha pasado. Incluso tomar solta ahí una palabra. El versículo 4, Javier, por favor. Oye, todo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Ahí poco tenemos que añadir de lo que habéis dicho vosotros. Nosotros entendemos esto, que Jesús permitió la enfermedad y la muerte de Lázaro porque iba a usar esa situación para mostrar la gloria de Dios y demostrar que Él tiene incluso poder sobre quién, sobre la muerte. Pero, ¿qué pensarían sus discípulos al escuchar esto? Dice, pero no entiendo si lo ama, si es su amigo. ¿Por qué no va de una vez? Pues fíjate tú una cosa, yo creo que los discípulos se sintieron aliviados. Y os voy a decir por qué. Porque el Señor dice, le dice al principio, dice, es que esta enfermedad no es para muerte. Y dice, que no se va a morir. El Señor seguro que lo sabe todo, no se va a morir. Y cuando se quedaría... Claro. Y como ahí había persecución. Claro, le dice el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y dice yo, no se va a morir. Ya está.
Bueno, Juan sigue y dice, Marcia, versículos 5 y 6. 5 y 6. 5 y Y 6. amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Claro, sabemos por qué se quedó 2 días más. Parece contradictorio. Sí. Lo ama, pero se queda 2 días más. Sus discípulos pensarían que se quedó por precaución, porque como ha leído antes Francisco, lo querían matar. Lo quería matar. Mira, Señor, vamos a quedarnos aquí, que nos van a afeitar. A sabiendas del final, ¿por qué se quedó el Señor? Pues porque tenía que morir para que vieran la grandeza del milagro, la resurrección. Jesús sabía exactamente, y luego lo dice más tarde, cuándo iba a morir. Lázaro. Y en el versículo 7, Laura, Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. vámonos a Judea otra vez. Los discípulos pensaban que era un insensato. Además, ellos no querían volver. Pues sí, lo iban a apedrear. Oye, que una muerte a pedrar, eso tiene que doler un poquito, ¿eh? Leamos el versículo 8, Ángel. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? ¿Y otra vez va allá? ¿Esto qué es? No Pues si tiene te- sentido. ¿Nos quieren matar? Maestro, ¿nos quieren apedrear y otra vez para allá? No era el mejor momento para ir a Betania. Estaba muy cerca. Mira qué cerquita estaba, ¿eh? Jesús Incluso- una parábola. Recordad que Jesús movía masas ahí donde iba. Estas podían dar aviso a las élites religiosas que luego buscaban para matarle. Y estaba a tiro de piedra, estaba muy cerca. Pero Jesús le responde, Francisco, el 9 y el 10. Respondió Jesús, no tienes día 12 horas, Toma ya. y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. No veas, hermano. Qué parábola, ¿eh? ¿Qué No va a veas, entender Laura. eso? ¿Cómo suena eso? ¿Qué pensáis ahí que quiso decir el Señor? A ver, vamos a comentar este versículo un poco. Sin miedo. Pues yo creo que lo que quiso decir el Señor ahí, que el que tiene la mirada puesta en Dios, se va a guiar por lo que Dios, digamos, te... Ay, hermano, eso te lo ha dicho el Espíritu Santo que lo tiene ahora. Pero lo sabrían los discípulos cuando decía estas cosas. No, porque él era la luz. Jesús quería decir Estaba inicialmente, empezando a ver los destellos de luz. Jesús quería decir inicialmente a sus discípulos que no tenía que esconderse como un criminal actuando por la noche. Que él todo lo que quería hacer, Era hacer o lo iba a hacer públicamente. De día, es decir, caminando en la luz, pero dentro de la voluntad del Padre. Dentro de la voluntad. Por eso dice, quien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Jesús sabía que su vida y su muerte estaban bajo el control soberano de Dios. Lo sabía. Y que nadie podía quitarle la vida antes del momento señalado por el Padre. Toma ya. Con esta imagen también enseña un principio espiritual. El creyente debe vivir y actuar dentro de la voluntad de Dios, lo primero. Caminando en su luz, ¿vale? Y no dominado por el temor. No tenemos que tener miedo. Amén. Tenemos arriba lo que tenemos, nadie lo tiene. De forma que quiso calmarlo y que no temieran por lo que iba a suceder. El tiempo para morir está dentro de los planes de Dios. Así lo refleja el siguiente versículo, Raquel, el 11. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. ¿Qué captaron ellos? Ellos no captaron lo que quería decirle el Señor. Mira lo que le dice luego. Por eso le dicen a continuación, sigue Raquel.
el 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Es decir, ¿para qué vamos ahí? ¿Para qué vamos ahí? Ya se despertará. Si duerme es porque... Viene ahora. Reme, te estás riendo las cogidas, ¿eh? Dice, si duerme es que está descansando. ¿Para qué lo vamos a complicar? Y se va a recuperar. A ver si no lleva una pedrada. ¿Vale? Digo, este Jesús, yo no sé. Lo que ellos no sabían, que Jesús tenía poder sobre la muerte. Juan lo explica a continuación. Javier, 13 y 14, 13 al 15. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Había un propósito. ¿Cómo entendemos la Biblia? ¿Lo entendían los apóstoles? ¿Lo entendían los discípulos? Ellos no podían entender. Ellos no podían todavía entenderla. Ahí está lo que decía yo, el dato de que Jesús sabía cuándo iba a morir Lázaro. Dice, Lázaro ha muerto. Él estaba arriba. ¿Cómo lo sabía? ¿Le ha llegado una carta? ¿Dice algo la Biblia? No. Lázaro ha muerto. No está durmiendo, no está descansando. Ahora vaya a creer. Vemos como Jesús hablaba muchas veces en los evangelios a un nivel espiritual más profundo, mientras los discípulos entendían las cosas de forma terrenal o literal, ¿vale? Nada de lo que dijesen los discípulos haría cambiar la opinión de Jesús. Es aquí donde entra en escena Tomás en el versículo 16. Marcia, sisplau. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, hay una mezcla ahí, ¿no? ¿Cómo es? Hay una mezcla ahí. No es solo pesimismo. No quiero ir. Pues también, No quiero ir. Ahora dice el Señor que vayamos para allá. Venga, vamos a morir todos con el Señor. Pues venga. Esa era... Sí, sí. Pero no veo solo pesimismo. Hay dos cosas. Ahí Tomás dice algo lógico, pesimista, pero realista. Pero dijo: Jesús quería ir a donde le iban a apedrear. Pues moriremos, no es lo que quiero, pero venga. Dispuesto. Jesús quería ir a donde le iban a apedrear, pero Tomás estaba dispuesto a ir y morir con él. Y si fuera el caso, dice: yo muero con él. Pero fíjate tú, fíjate, ponernos en situación que... O ahí te salió la valentía, sí, venga, vamos a morir con él. Venga, sí, pero... Pues venga, pues vamos a morir, venga, pues ya está, pues venga, vamos a morir. Vamos a morir, es que este hombre que está empecinado a venir para allá, pues venga, a morir con él. Pesimista pero muy valiente. Tomás tuvo el valor de ser leal, y esto es más difícil siendo pesimista que siendo optimista, porque el que es optimista no va a pasar nada, el Señor está con nosotros, pero el que es pesimista y ve mal, pues dice, bueno, pues ya está, pues que nos maten, pues ya está. Yo cuando escribí esto, la verdad es que me inflé de rey. Claro, todos vamos a morir. Me inflé de rey. Y que ninguno de ellos ha dicho: no, ahí no piso. No hay nada, todo el mundo callado. Ahí fue Tomás, digamos, lo usó el Señor de abanderado, para que calmara también y diera optimismo, fíjate, siendo un pesimista. Una persona optimista habría dicho: vamos con él, todo va a salir bien, el Señor sabe lo que se hace. Pero debemos recordar que aún sus discípulos no sabían realmente quién era y cuál era el plan de Cristo. Recordad a los discípulos en Emaús, en Lucas 24-21. Venga, que alguien lo lea, alguien que tenga teléfono, más rapidito. Aquí. Y alguien que tenga Hechos 1:6. Lucas capítulo 24. 24-21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto va a acontecer. Y ahora Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún no sabía. ¿Qué va a restaurar el reino? Sabían todo. Los discípulos conservan expectativas nacionales porque esperan un Mesías nacional, guerrero, un David, ¿vale?
y política sobre el reino. La comprensión plena para los discípulos llega mientras 3 acontecimientos. ¿Qué acontecimientos creéis vosotros que pudieran ser estos? Que le dieron esa plenitud, ese alcance, esa profundidad del Evangelio a los discípulos de Jesús. Pentecostés. Por encima de todo. Digamos que Pentecostés es el culmen. Pues su resurrección, ¿no? Esa es la primera. ¿No? Porque La primera. Y en medio los 40 días que estuvieron claro, con él. antes de la ascensión. Pero ahí ¿Vale? entendieron algo más de lo que... Y la resurrección, cuando vieron a Jesús resucitado, Pues yo creo... pero claro, luego viene la enseñanza durante 40 días hasta que ascendió a los cielos Jesús. Y luego lo que dice Javier, le vino el entendimiento por el Espíritu Santo. Y ahí ya fue cuando ya carretera y manta a la misión de la Iglesia. Muchas veces, como Tomás y los demás discípulos, no entendemos lo que Dios está haciendo y tendemos a interpretar las circunstancias desde nuestros temores. Sin embargo, el Señor sigue obrando aun cuando parece retrasarse o guardar silencio. Nuestra tarea no es comprenderlo todo, sino confiar en su amor, caminar en obediencia y seguirle fielmente, sabiendo que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Vamos para adelante. Ahora, al igual que Juan, le gustaba estar cerca de Jesús. Si Jesús moría, Tomás estaría listo para morir con él, como lo hemos visto, ¿no? El resultado fue ser un ejemplo de valor para el grupo, porque nadie objetó nada y fueron a Betania, a ver cómo ha dicho Marcia, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo callaba y nadie dijo nada. Este amor por el Señor se ve nuevamente en Juan 14. En este capítulo vimos, en el estudio de Felipe, el analista, ¿recordáis? Que Jesús le habla de su inminente partida. Entonces, Laura, por favor, léeme Juan 14, versículo 2. 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muy bien. Ahí el Señor, en el aposento alto, le está diciendo que se va a ir. Y en el versículo 4, Laura. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Él va al cielo y el camino es su evangelio. Entonces llega Tomás en el versículo 5 y que dice Ángel. Juan 14:5. Yo soy la vid. 14:5. Juan 14:5. Sí, le dijo Tomás. Pues sí, Juan 14:5. A lo mejor primero de Juan. No, Juan 14. Mira. A lo mejor 5:14. No, 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y el 6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por Mi mí. versículo favorito de toda la vida. De nuevo vemos el pesimismo de Tomás. Veo que tampoco dice tanto. Me lo ha puesto los vellos de la cabeza de punta. Ay, te quiero. Me encantó este versículo. Él le está diciendo, tú te vas. Totalmente esclarece, ¿no? Vamos. Él le está diciendo, tú te vas. Y como no sabemos a dónde va, jamás podremos ir allí. Y la respuesta fue el Mas no vale morir contigo y no separarnos, sino que, porque si tú te marchas solo, no sabremos llegar a ese sitio. Claro, si no nos dice las indicaciones, ¿cómo vamos a llegar? no de la respuesta. Le era sincero. Y el Señor es bueno y le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay contradicción. Porque sobre- nosotros también podíamos sobre la tener palabra de Dios. una dura y callarse. Yo creo que fue y eso. él, ¿no? Y él tenía buena actitud, Señor, pero si tú no me muestras Buena actitud, muy buena actitud de preguntar. Ahora vamos a poner otro ejemplo más Sí. de lo bueno que era el Señor con ellos y con nosotros, ¿vale? Pero antes una pequeña reflexión. El camino era una persona. No eran mediadores como santos o vírgenes. No es un profeta.
tampoco llevar una vida donde debas pasar por distintos niveles de energía. Quizás su amor por el Señor provocó cierto rechazo que pudiera marcharse, lo paralizó a Tomás. ¿Entiendes? No quería aceptar la idea de que se fuera el Señor sin establecer su reino antes. No entendía, porque sí lo estableció, pero no lo estableció. El ya, pero todavía no. Eso que siempre el Señor juega. Pero sabemos que esto se cumplió. Jesús murió y Él no murió. Vamos a ver ahora la incredulidad de Tomás. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos estaban muy compungidos, apenados. Mamá? Estaban reunidos y consolándose. Te toca Juan 14, 19. Efectivamente. 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. No. 14, 19. Ese todavía un poco. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, ¿sé cuál es? No, eso no. No está aquí. ¿Ah? Lo copia yo más. No, pero... A El ver. 14, 19 es todavía un poco. En la Juan. Y el que tú quieres... Cuando llegó la noche no está en el capítulo. Déjame un móvil. puede que esté en Marco. Si me dejáis un móvil, lo busco en un momento. Puede que esté en el... No. Yo lo busco. Está en Juan 14. Cuando llegó la noche. A ver, 9. Dame. Dame, cariño. Ay. Esto se le da la lupa y se pone aquí. Y dice, cuando llegó... Claro. Cuando llegó, es que cuando llegó no vea. Vamos a ver. Esto es... Cuando es 20. Juan 20, 19. Me he equivocado ya. Es que del 14 pasamos al 20, ¿vale? Toma, Raquelita. ¿Me dejáis un boli? ¿Me dejáis un boli? ¿Tenéis un boli? Vale. Boli ahí dentro. Vale. Ahí. Juan 20, 19. Léelo. Pero 20, 19. Sí, cuando llegó la noche. Ya está, lo tengo aquí, Ángel. Gracias. Es que esto es de antes, el 14, por eso no pasa. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas y el resto de los discípulos estaban reunidos con miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vale, estábamos en el aposento en 14, en capítulo 14, ahora nos vamos más adelante porque ya ha muerto Jesús, ya ha pasado toda la pasión y del 14 pasamos al 20. Lo que pasa es que he dejado del versículo anterior al 14, copiado y pegado y he dejado y me iba a volver loco. Bueno, pues Marcia, puerta cerrada, llega el Señor. Sí. Y tenían miedo porque estaban reunidos porque tenían miedo de los judíos. Pues claro, si han matado al Señor, a ellos vamos. Entonces llega y dice, paz a vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Y después dice otra vez. Pero Tomás no estaba con ellos. Lee el 24, Francisco. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Nos cuenta Juan que era de noche y que las puertas estaban cerradas. Y aún así vino Jesús, se colocó en medio y dijo, paz a vosotros. Les mostró las manos. Les mostró el costado. Eso es porque Tomás dudó, ¿no? No estaba Tomás Todavía no ahí. estaba Tomás. La primera vez no estaba. No estaba ahí No Tomás. estaba él. No le pilló a él. Pero Tomás no estaba en ese instante allí. Estaba delante, hermano. Quizá estaba en otro lugar. Posiblemente estaba en el aposento alto. Puede ser. Pero lo interesante no es saber dónde estaba, sino por qué no estaba. Toma. ¿Por qué no estaba Tomás? Hemos visto de Tomás. ¿Por qué creéis vosotros? Porque estaba acompañando en la muerte de Lázaro. No va por ahí. Pues él no estaba allí. Probablemente si tenía una persona que, como hemos dicho, que pesimista, una persona que no quería separarse del Señor, pues estaría un poco triste, no quería. Y cada uno vive su tristeza de una manera diferente, ¿no? Entonces,
analizando su forma de ser tan pesimista, es posible que estuviera desanimado tras la crucifixión, destrozado, apartado en otra estancia y sin ganas de socializar. Cuando uno pasa muy mal, o sea, esto es un detalle que vemos que Tomás le afectó mucho la muerte de Jesús. Como un ermitaño, Aislado. Jesús se había ido y pensaba que jamás lo iba a ver. Estaba derrotado, habría perdido la esperanza, preferiría aislarse. Pensaría que no iba a encontrar ese camino que le lleva hasta donde se encontraba. Se me está poniendo los vellos de punta. Javier, el 25, léelo, por favor. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay que pensar, ojo, qué incrédulo, ¿no? Es que estaba dolido, ¿eh? ¿No? Estaba aún no comprendido todavía. ¿Va entendiendo, no? No creía. No puede ser. Lo mataron. No lo habían visto y él no, entonces, claro, él no. Ahí no había visto la resurrección. Y hemos dicho antes que el primer paso para que los discípulos empezaran a tener esa plenitud No lo había visto. fue la resurrección, ¿eh? Muchas son las predicaciones que hablan sobre la incredulidad de Tomás, pero no sabemos entender por lo que estaba pasando. Su carácter pesimista era demasiado bueno para que fuera verdad. Además, no debemos tildar a Tomás como un incrédulo, porque los demás tampoco lo fueron. Es que, Javier, léeme por favor Marcos 16, 10 y 11. Sí, vamos a pegar un salto a Marcos. Todos tenían miedo, todos. Ahora lo vamos a ver. Estaban encerrados ahí. Dice, si mataron a Jesús, nos vamos a matar, lo van a hacer todo. 10 y 11. Ellos lo vieron antes que el otro. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Esto es cuando María Magdalena regresa. No lo creyeron, ¿de qué? Es decir, no fue hasta que Jesús aparece, hasta que lo ven, como hemos dicho, que ellos creen. Y el 16-13, refiriéndose a los dos de Emaús, no dice que son los de Emaús, pero se refieren a ellos. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos lo creyeron. Otro dato. No fue hasta que enseñó las manos y el costado, en el versículo 20, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Sobre Tomás. Pues que Tomás no es el que más dudas tenía dentro del grupo, Es que era algo normal. sino el que mostró mayor dolor. Pero veamos la escena, ¿vale? Pasados 8 días, volvió a aparecer al grupo, esta vez con Tomás. Todo indica que su dolor cedió un poquito. Y en el versículo 26, Marcia, ¿lo tiene? ¿Qué capítulo? Juan 20, 26. 20-26 tengo. Tiene, vale. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando la puerta cerrada. Otra vez. Se puso en medio de ellos Y otra vez. dijo, paz a vosotros. Exactamente, todo cerrado, se puso en medio. Jesús le dijo, Jesús sabía lo que Tomás dijo 8 días antes. Y mirándola a los ojos, Laura, ¿qué le dijo? ¿Ese cuál es? El 27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero el Señor les exhortó. Entonces, Ya está. Jesús no un salvador lejano, indiferente, sino alguien que comprende perfectamente sus luchas. Él tenía sus luchas. ¿Y qué le dijo? Bueno, como no crees, ven aquí, Tomás. Tócame aquí, anda, ven. Méteme aquí la mano, ven. Para que creas. Ángel, mete a Hebreos 4 y 15. 4, 15. Hola.
Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, Pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote como representante de Dios, que se compadece de nuestras debilidades. Porque cuando dice ahí la palabra, no tenemos, que no pueda, cuando dice no, es que quiere decir una afirmación. Tenemos a alguien que es sumo sacerdote y que se compadece de nuestras debilidades. ¿Quién es? Cristo, nuestro Señor. La de Tomás, la angustia, un corazón roto, incertidumbre. De ahí que Jesús, conociéndolo perfectamente, fuera amable y le dijera, anda, tócame y cree. La idea es que cuando estamos luchando en la vida, nunca pienses que el Señor no nos entiende. Él entiende nuestras dudas y es paciente con nuestro pesimismo. Sí, la verdad. Tomás responde con una de las proclamaciones sobre la divinidad de Jesús más claras. No se andó por las ramas, y por si alguien tiene dudas, vamos al versículo 28. Me da igual que lo lea. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús acepta esta declaración y le dice, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Quiénes son los que no vieron y creyeron? Pues nosotros. Nosotros, su iglesia. Amén. Todo el desconsuelo, toda la tristeza y negatividad se desvanece. La depresión desaparece. Y ya, como gran evangelista, proclama al Señor. Estoy hablando de Tomás, llegando hasta Pentecostés junto a los demás apóstoles, y llenos del Espíritu reciben poder para la misión de llevar el Evangelio ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Amén. Se sugiere que Tomás llevó el Evangelio hasta la India. Eso es lo que cuenta la tradición. Hay un cerro del aeropuerto de Chennai en la India que dice que Tomás está ahí sepultado. La tradición habla de que se fundaron iglesias en esta zona y de que su muerte fue en defensa de la fe y atravesado por una lanza. Eso cuenta la tradición. Bueno, hermanos, la historia de Tomás nos recuerda que Dios no abandona a los suyos cuando están llenos de miedo, de tristeza o duda. Jesús salió al encuentro de Tomás con paciencia, con amor, con gracia, y puede hacer lo mismo con nosotros. Quizá hoy alguien se siente desanimado, herido, sin fuerza para seguir adelante, pero Cristo se acerca a nosotros, a sus hijos, a los suyos, para restaurar su fe. La meta no es vivir con lucha, sino vivir en el poder y decir lo mismo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, confiando en aquel que transforma nuestras dudas en adoración hacia Él y nuestro temor en esperanza. Muchas gracias por esta clase y por escucharme. Dale a eso. Ahora voy a despedir en oración. Dale. Tengo una pregunta.